de Fe y todos los sábados a partir de este mismo me vais a poder encontrar aquí contándoos cosas diversas sobre los temas que trabajo. Ciencias esotéricas, artes y ciencias esotéricas, entre ellas astrología, tarot, numerología, quirosofía, entre otras. Y, cómo no, las terapias naturales alternativas con las que trabajo habitualmente. Pero vamos a comenzar presentándome. Voy a contar mi historia. Indudablemente es lo primero, ¿verdad? Si no conocéis a quién estáis escuchando, ¿qué sentido tiene? Bueno, me voy a quitar las gafas porque la verdad es que, aunque veo un poquito borroso, creo que os podré transmitir lo que quiero contaros. Mi nombre es Brígida de Fez, sí, de Fez es mi apellido, Brígida es mi nombre, pero desde que soy bien pequeña me llaman Brigitte. Incluso tengo amigos que ante la dicotomía de llamarme Brígida o Brigitte, me llaman Bri. Elige tú el nombre que más te guste. Bueno, actualmente vivo en Madrid, tengo 59 años, me considero una persona joven, por supuesto que sí, y con mucha vida por delante. Y sobre todo, mucho que aprender y otro tanto que transmitir, ¿no? De lo aprendido. Y eso es lo que voy a intentar hacer en este espacio con vosotros y vosotras. En este caso quiero contaros mi historia, como ya os he adelantado, porque creo que es importante conocer a las personas que hay detrás, incluso detrás de un profesional, como es mi caso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando ponemos nuestra confianza en alguien, tenemos que depositar una confianza. Y para depositar esa confianza, qué mejor que saber con qué persona estamos hablando. Desde luego, si hay algo que tiene sentido, es que dentro de mi profesión y mi larga trayectoria, puedo decir que todo lo que ofrezco lo he implementado en mí, lo he experimentado antes, lo he aprendido, por supuesto, y después lo he experimentado. La sabiduría es un conjunto de conocimientos que, junto a la experiencia, crean estados y una evolución personal. En este caso, soy española, como lo notaréis en mi acento. Mi familia procede de un pueblito llamado Enguídanos de la Sierra Baja de Cuenca, en el Valle del Cabriel, un lugar maravilloso. Pero nací en Castellón, mis padres emigraron muy pronto, nací en Castellón pasé mis primeros 5 años y con solo 5 añitos mis papás me llevaron a ese pueblo, en Guídanos. Y ahí prácticamente comienza mi historia, la historia de quién soy. ¿Por qué? Porque es cuando empiezo a tomar conciencia y guardo memoria de muchas experiencias que han marcado la persona que soy hoy en día. Fijaros que en ese pueblito estuve desde los 5, como bien os he dicho, hasta los 9 años, ¿no? Recién cumplidos prácticamente, después de tomada la comunión, a esa edad, un verano, eh, mis padres decidieron trasladarse a Barcelona, donde crecí, pasé toda mi adolescencia y parte de mi juventud. Pero volvemos a Enguídanos. ¿Qué pasa en Enguídanos? Pues mirad, en Enguídanos es una de las épocas más intensas que recuerdo, que como ya os he comentado antes, marcan mi carácter, mis inquietudes, mis sueños y todo lo que voy a ser después. Por eso insisto que es tan importante recordar y reconocer al niño interior que fuimos, ¿no? Que está ahí todavía y que tiene mucho que decirnos. Cuando llego aquí, la verdad es que es un ambiente, me encuentro con un ambiente en que lo vivo de forma bastante introvertida, ¿no?
pero desde la observación constante. Recuerdo perfectamente cómo en ese pueblo un cielo azul claro, transparente, y una noche maravillosa en que la Vía Láctea y todos los astros, todo se mostraban, todas las estrellas en plenitud total. Y si hay algo que me gustaba es precisamente observar esa noche, ¿no? Esa noche, esas estrellas, con todo lo que a mi vista ofrecía. Curiosamente, siempre digo que de algún modo yo en ese tiempo ya sentía que tenía que ver algo conmigo, ese mapa del cielo que estaba viendo, ¿no? La atracción era tan potente y tan fuerte que llegaba a tener conciencia de que yo no pertenecía a este plano, a esta tierra, sino que mi hogar estaba bastante más allá. Puede sonar a locura, lo podéis escuchar y sí estoy segura que muchos de los que me estáis escuchando empatizaréis enseguida con esto porque me consta que somos muchas personas las que hemos sentido eso. Posteriormente recuerdo que mi inquietud por ese cielo tan abierto que yo observaba de forma continua. Siempre he sido nocturna, la verdad, de hecho nací a las 4 de la madrugada y quiero creer, ¿no?, que ante ese trabajo de nacer que previamente tuve, en las horas previas, eh, eso de alguna manera se ha quedado en mi memoria y la verdad es que me gusta la noche y todo lo que hay en ella. En primero de EGB, con solo 6 añitos, mi primera lección de astronomía, el sistema solar. Recuerdo que me impactó y me impresionó tanto que guardé esos documentos, esas páginas, hasta bien entrada la edad adulta. Y continuaré veréis los hilos cómo se van atando. El destino siempre decide y siempre he dicho que lo mejor que me ha ocurrido en la vida precisamente tiene que ver con aquello que ha venido a mí prácticamente sin buscarlo. A su vez, como era una niña bastante tímida, hay algo que no he contado, yo nací con ciertos problemas de salud, problemas de piel, aunque dicen que ahora no lo parece y que afortunadamente he superado, pero que derivaron pues en dermatitis, eczemas, alergias de todo tipo. Ello hizo, junto con otras circunstancias del entorno y de mi vida, que me convirtiera en una niña bastante introvertida. También sangraba a menudo por la nariz, lo cual no me propiciaba relacionarme muy bien con las personas de mi edad. Se puede decir que en aquel momento sufrí bullying, pero también tengo muy buenos recuerdos de personas que se acercaban a mí y me daban su afecto, amiguitos. Pero yo vivía muy en mi mundo y hay algo y otra cosa que me gustaba mucho observar y no era ni más ni menos que a las personas mayores. Y sobre todo me gustaba escucharlas. Ellos, de forma muy natural, siempre me llamaban y me decían, ven aquí, corazón, qué bonita eres. Y comenzaban a contarme historias, ¿no? Y yo las escuchaba. Me gustaba escuchar esas historias. Con lo cual aquí nació mi mi segunda pasión en ese momento, ¿no?, que era escuchar esas historias. Siempre me ha gustado, ¿no?, todo lo que nos precede y la gran sabiduría que almacenan estas personas mayores y que nos cuentan, ¿no?, cuando sabemos escuchar y podemos sacar. Decir que mi introversión y mi timidez también tenía que ver mucho con un tercer acontecimiento que me ocurría de forma continuada, y era que tenía unos sueños muy vividos y que además
tenía contactos con entidades que en ese momento no sabía qué eran. Con lo cual, con los años comprendí que tenía el don de la mediunidad. Don que pasé con bastante miedo, al no tener referencias, porque tengo que decirlo, nadie en mi familia ha trabajado antes en lo que yo trabajo actualmente. Y es más, incluso ni siquiera había unas inquietudes espirituales, religiosas, concretas que de algún modo pudieran llevarme a tener este tipo de curiosidades, ¿no? Y explicaciones, ¿no? A todo lo que me pasaba y que evidentemente cuando hablaba de ello, pues me decían que todo era imaginación mía. No fue así. Lo descubrí con 13 años, con una experiencia muy vivida tras la muerte de mi abuela, donde reconocí un viaje astral completo, donde nos reunimos en un espacio temporal distinto al nuestro y donde yo no solo la veía a ella, sino que veía mi cuerpo postrado en mi cama, mi cuerpo físico, como algo ajeno a lo que yo estaba siendo en ese momento. Bueno, añadir que esas dos aficiones, la psicología del ser humano, escuchar a las personas, junto a mi pasión por observar las estrellas, desencadenó en que a los 9 años descubriera la astrología en Barcelona ya, a través de un libro que encontré en el escaparate de una librería. Ahí comienza prácticamente todo. Pero para que sigáis entendiendo, también hubo otro acontecimiento muy interesante que tuve con 7 años, prácticamente 8, y que tras un año postrada en cama, sangrando por nariz y boca de forma abundante y quedándome prácticamente en los huesos, sin una explicación médica que diera respuesta al problema que tenía, llego a sufrir una muerte clínica donde tengo una experiencia, digamos, de muerte. Experiencia que me cambia bastante y que cambia bastante lo que será mi futuro. Decir que, curiosamente, por esas circunstancias externas que yo vivía hasta esa edad y que no he comprendido hasta bien avanzados los años, yo deseaba morir, por lo cual tengo que decir que estoy convencida de que esas enfermedades y esa muerte, en cierto modo, la provoqué yo con ese deseo, junto a otras circunstancias que ya os contaré que con los años se fueron revelando. Pero bueno, cambió bastante. Sí que salí de una forma muy triste de esta experiencia. Me costó aceptar que tenía que seguir aquí, pero poco después, cuando nos trasladan a Barcelona, aunque al principio fue difícil, digamos que precisamente encontrar el conocimiento de todas estas artes y ciencias esotéricas, comenzando por la astrología, y mi afán y mi amor por la lectura, comencé por bibliografías de otras personas, lo cual me gusta bastante. Encerrada en mi mundo, tal como lo había hecho de pequeña, me gustaba mucho la soledad, pues continué un poquito en esa línea. Pero sí que es cierto que llegando a la adolescencia, a los 12 años hay otro punto de inflexión y en esos 12 años yo ya comienzo a manejar herramientas muy interesantes como es la lectura de las manos. Yo tenía unas manos muy de viejecita, ¿no? Seguramente provocado por mi problema de salud, de piel, la cual se ajaba, se abría y las dermatitis y las hinchazones a las que sometía hacía que mi piel muchas veces, estas manos,
no parecieran mías, sino que parecieran las manos de una abuelita de 80 años en una niña adolescente joven. Entonces, comencé por ahí, estudiando la lectura de las manos para comprender de algún modo qué es lo que querían decirme. Por cierto, este será mi tercer libro sobre las manos. Precisamente, he de decir que de todo lo que he estudiado, me parece lo más complejo, bastante difícil, junto con la astrología, que es algo que no se termina de estudiar nunca, una ciencia tan amplia que no solo no se conoce en toda una vida, sino que está continuamente reinventándose con los nuevos descubrimientos que va haciendo la ciencia poco a poco. La ciencia astronómica, exactamente. Con solo 12 años comienzo a leer manos, a leer cartas que no comencé con una baraja de tarot, aunque sí que la estudiaba, sino que comencé con una baraja española. Cuando los jóvenes nos reuníamos en verano, allí en ese pueblo maravilloso que es Enguídanos y lleno de magia, cada vez que veía una cartita, jugábamos a las cartas y veía una cartita y alguien la cogía o la echaba, yo instintivamente hacía una interpretación de esa carta y el mensaje que le quería dar a la persona que la tenía en su mano. Por supuesto, como seguía siendo de algún modo bastante tímida y este tipo de ciencias, como la astrología, me daban recursos para poder conocer a esas personas y por lo tanto sentirme más segura a la hora de saber con quién estaba. Otra cosa que hacía es que curiosamente preguntaba el horóscopo prácticamente antes que el nombre, ¿no? Y tenía la sensación que eso me facilitaba el poder conocer a esas personas. Ahora ya no lo hago tanto, evidentemente, porque he aprendido que lo primero que hay que hacer es preguntar el nombre, cosa que a veces se me resiste y me cuesta memorizar. Tengo que relacionarlo enseguida con alguien o con algo, porque si no prácticamente es imposible poderlo hacer. Pero lo sigo haciendo y de hecho me da información. Desde luego, con una mayor sapiencia de la que tenía cuando era adolescente. Así, jamás pensando que todas estas aficiones que yo iba estudiando de forma autodidacta se convertirían algún día en mi profesión, he de decir que sobre todo, porque si recordáis en los años 80, 90, digamos que la visión que yo tenía de este mundo a través de la televisión, que se convirtió prácticamente en una especie de farándula ridiculizada, no me gustaba mucho, ¿no? Como digamos, la imagen que daban a los profesionales que se dedicaban a todos estos campos. Esa es una de las razones por las que nunca pensé que me dedicaría a esto. He de decir que he sido una mujer emprendedora que siempre me he dedicado a iniciar mis propios proyectos porque he valorado muchísimo siempre mi libertad y siempre he pensado que trabajar por mi cuenta me daría más esa libertad que trabajar por cuenta ajena. Pero decir que desde los 12 años hasta los 32 que comienzo profesionalmente, sí que es cierto que sigo utilizando todas estas herramientas en espacios de recreo, cuando me reúno con personas y ceno con ellas, cuando iba a la discoteca, incluso cuando abrí mi pub y de alguna manera pues
de forma instintiva, pues hacía todas esas cosas y las mostraba. El caso es que me encuentro que con 32 años, bueno, he de decir que me voy de Barcelona a los 21 años y vuelvo a las tierras de mis padres, a la provincia de Cuenca. Con lo cual ahí me paso pues prácticamente la mayor parte de mi vida, casi 30 años. A los 32 años soy mamá. Yo siempre digo, he descubierto que entre los 28 y 33 años se provocan grandes cambios en las vidas de la mayoría de las personas. Y en mi caso así fue. Yo sí he soñado siempre con dos cosas muy claras. Una era ser mi propia jefa, lo he conseguido. Y la otra era tener hijos, crear mi propia familia, con una anécdota muy curiosa, y es que tengo alma de soltera convencida y nunca me he casado. Por las razones que sean, posiblemente por la referencia que he tenido de mis padres, me ha costado creer en el matrimonio. Posiblemente de eso podemos hablar otro día, ahora tenga otra idea, pero sigo siendo soltera. Tuve dos hijos, uno a los 25 años, un varón, Rubén Darío. Algún día os pasaré unas cuantas fotitos para que veáis el recorrido. Y a los 32 años tuve a mi hija, Thais, una preciosa chica de 27 años actualmente, y que los dos se convirtieron en mi sueño cumplido. Pero fijaros qué curioso, ¿no? A los 32 años en que yo quería cambiar por completo mi vida, hasta ahí era empresaria de hostelería con un bar y un restaurante y un pub. Eh, pero ocurren muchas cosas. A los 29 años me separo del padre de mi hijo y decido pues que mi vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y afortunadamente comienza a cambiar. Solo un año después conozco al que será el amor de mi vida, el padre de mi hija, y de mi vida hasta ahora, que no descarto nada, que ya no está. Y posteriormente tengo a mi hija con 32 años. Estaba en uno de mis mejores momentos, cuando mejor funcionaban mis negocios de hostelería, mi vida sentimental estaba bastante estabilizada, mi economía muy bien, pero por alguna razón, por muchas razones, decido que quiero dejar los negocios de hostelería y dedicarme a otra cosa, reinventarme totalmente. No sabía muy bien a qué, la verdad, hasta que cae en mis manos una enciclopedia de Integral que la trajo el papá de mi hija, y curiosamente empiezo a leerlos y leyéndolo, dije, a mí todo esto me gusta. Esto de las terapias naturales me resulta atractivo. Os recuerdo que yo era una enferma crónica. Había tenido varios ingresos hospitalarios y estaba en urgencias constantemente para tratar mi urticaria, mis eczemas, mi dermatitis, pinchada con cortisona, tomada en pastillas, antihistamínicos constantes, así durante prácticamente 25 años, imaginaros. Entonces, evidentemente, como yo digo, estaba sentenciada, ¿no?, a ser una enferma crónica de por vida. Y además, cada vez aparecía un problema nuevo. Curiosamente, la urticaria apareció después de mi separación. Qué cosas, ¿eh? Esto lo fui averiguando después de estudiar. Decido ponerme a estudiar efectivamente terapias naturales y dedicarme a eso, y creo un trampolín. De hecho, durante un año estoy gestionando los negocios de hostelería y abro mi herbolario, cuando ya llevo formándome 2 años.
todo esto en paralelo, junto. La verdad es que siempre he tenido una capacidad de trabajo bastante grande, pero sí que es cierto que el motivo principal que me lleva a querer cambiar de profesión es el hecho de que tengo un hijo con 10 años, una hija recién nacida y no quería seguir criándolos como había tenido que criar a mi hijo. Lamentablemente el mundo de la hostelería, y más cuando trabajas como gerente, como camarera, como todo, como todo, te absorbe la vida y no te permite eh, dedicar el tiempo que se debe a la familia y sobre todo a los hijos. Y este, digamos que fue mi principal motivación para cambiar, porque tengo que decir que yo he disfrutado todos mis trabajos, los he disfrutado. He procurado hacerlos a gusto siempre y no quejarme, con lo cual no era una cuestión de tengo que cambiar de trabajo porque no me gusta el mundo de la hostelería. No, no era eso. Era quiero mis fines de semana libres para estar con mis hijos, quiero un horario normal para llegar a mi casa a cenar y estar con ellos, a ser posible comer al mediodía con ellos, pues todas esas cosas, ¿no? Y fijaros qué curioso que comienzo a estudiar terapias, a ponerlas en práctica conmigo. Yo fui mi primer paciente y por lo tanto mi conejillo de Indias. Y cuando ya me sentía preparada, porque he de decir que cuando abrí el herbolario, la responsabilidad me llevó a contratar a una persona que estuviera formada previamente mientras yo seguía formándome, así durante un año. Y así lo hice. Incluso fijaros qué curioso, como puse consultas, quería poner una consulta de tarot, de astrología, de lectura de manos, y en ningún momento pensé que iba a ser yo quien hiciera eso. Tuve una profesional, Corinne, todavía me acuerdo, Corinne Binay, una preciosa francesa, que venía a echar las cartas del tarot, leer las cartas del tarot y leer las manos. De hecho, a mí me hizo una muy buena lectura de manos. Pero qué cosas, ¿no? En ese momento llegan unos chicos a crear una emisora de radio de la cadena SER en el municipio donde me encontraba y tenía el herbolario, Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca. Y es curioso, ¿no? Porque yo en aquellos tiempos también es cierto que había aprovechado para volver a hacer pasarela, fui modelo en su momento también, ¿no? Salir antes de tener a mi hija y en ese momento fue cuando ellos llegaron. Eh, y de conocer a su padre, por supuesto, en esa transición de 30 años aproximadamente tendría. Pues es curioso, pero ellos no solo comienzan a valorar mi capacidad de comunicación y de cómo, digamos, de forma automática podía hacer una predicción en plena discoteca a unas personas, sino que el director, Gaby Montero, no se conforma con eso, sino que empieza a indagar, oye, y esta chica que nos hace evidencias, que nos lee las manos, qué tal, qué cual, que no sé qué, y esto. Y empieza a recoger información de muchas personas que a lo largo de esos 20 años les había hecho predicciones, les había leído manos, tarot, etcétera, etcétera. Y le dicen que con bastante acierto, por lo general. Y a Gaby no se le ocurre otra que pedirme que haga un programa de tarot en directo en su radio, Radio 90 Motilla. Os podéis imaginar, yo soy una perfeccionista. En ese momento no me lo podía ni creer. Os estoy diciendo que en el herbolario, con 33 años, ya tenía una tarotista que era la que hacía ese trabajo. Cuando me lo pide a mí, yo le digo, Gaby, que yo esto me gusta mucho, lo he estudiado, lo conozco, pero no, qué horror, y más en directo. Yo nunca he echado las cartas por teléfono ni a distancia sin ver la persona. No me atrevo. Te presento a Corinne Binay si quieres, ¿no? Y
Por lo que son las cosas, pues el chico, como buen Aries insistente, dijo, no, quiero que seas tú. ¿Me permitís que voy a tomar un poquito de té? Una de mis bebidas favoritas, una infusión. Bueno, pues el caso es que al final me convence. Yo con un miedo terrorífico, porque soy muy perfeccionista, me da mucho miedo equivocarme, darle información a las personas que no sea veraz, mil cosas más. Indudablemente, cuando al final decido hacerlo, descubro que se me da fenomenal. Y es curioso, porque no me daban nombres, no me decían quién eran, las personas llamaban y de algún modo dijo, ¿qué dato? Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar con fecha de nacimiento. Siempre la solicito cuando voy a hacer cualquier tipo de intervención, pues me da muchísima información. Y resultó también que estuve 16 años en ese programa de radio, un programa semanal, periódico, y que abandoné cuando me vine a Madrid en el año 2014 para iniciar una nueva andadura de mi vida con 51 años. Pero bueno, regresamos ahí, ¿no? He de decir que ese programa de radio también me sirvió de formación porque no solo descubrí que tenía una buena capacidad de comunicación, sino que tenía cada semana hablaba de un tema concreto, además de hacer tiradas de tarot en directo cuando llamaban por teléfono. Entonces, digamos que el programa ya tenía un contenido y hablé de todo, hablé de medicina natural, de distintas terapias, de artes y ciencias esotéricas, de profecías, de personajes, personalidades importantes a lo largo de la historia en todo este mundo. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Lo que tengo que añadir es que desde entonces la radio me apasiona y tengo que decir que posiblemente sea para mí el mejor medio de comunicación que existe, porque te permite ser muy natural y enfocar toda la energía en la palabra para poder llegar a la persona. Aunque me veis que estoy aquí, tengo que deciros que me cuesta mucho hacer grabaciones con vídeo, ¿no? No sé si es una inseguridad a nivel físico o sencillamente el sentirme observada, que la verdad es que siempre me ha costado bastante el hecho de sentirme observada, me da como cierto apuro, aunque me he convertido en una persona muy sociable, esa sería la palabra, soy una persona, descubrí que soy una persona muy sociable a partir de la adolescencia e incluso alegre, sigue habiendo esa Brigitte tímida, insegura, me atrevería a decir algunas veces, ¿no? En cuanto a la imagen que puedo dar. Todos tenemos debilidades, soy terapeuta, pero no puedo engañar a nadie, decirme quién de nosotros somos perfectos. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Que ya asumo mis sombras y mis defectos como parte de mí. Indudablemente los trabajo en la medida que puedo y van evolucionando con el tiempo, pero ahí están, ahí están. Pues bueno, ahí es cuando comienzo a dedicarme profesionalmente, no solo al mundo de las terapias naturales, que también es un campo donde tuve bastante éxito, comenzando por mí, porque desterré de mi vida esas dermatitis, esas urticarias, esas eczemas, esa piel descamativa seca, ajada, constante. Bueno, como podréis comprobar, son muchos cuidados desde que prácticamente era una niña y al final eso se nota. Por eso me apasiona el mundo de las terapias, ¿no? Porque, y de hecho me oiréis hablar más adelante de algunas de ellas,
porque he llegado a la convicción de que la salud se cultiva, pero esto ya lo contaré más con el tiempo. Y bueno, ahora voy a ver el tiempo que llevamos, aproximadamente, si puedo verlo. Ya os he dicho que es mi primera grabación y prácticamente no sé por el tiempo que vamos. No he mirado ni el reloj. Pues bueno, vamos a seguir. Comento. Ahí es toda mi trayectoria, mi herbolario. Bueno, tengo que contar otra cosa antes de venirme aquí a los 51. Tengo que decir que en mi tierra donde tenía el herbolario, trabajaba en la radio, pero tuve una tercera actividad. Yo desde pequeñita soñaba con arreglar el mundo, cambiarlo, ¿no? A mejor, por supuesto, como muchos de nosotros, ¿verdad? Y esto yo creo que surge también por mi vivencia, era algo innato, pero curiosamente mis padres, cuando llegamos a Barcelona, nos quisieron inscribir en un colegio laico, pero para mí no hubo plaza, con lo cual terminé en un colegio de monjas. Pero tengo muy buen recuerdo. ¿Sabéis por qué? Porque me ayudó a indagar todavía más en el mundo de la espiritualidad. Descubrí que tenía una curiosidad innata por este mundo, por el mundo de la espiritualidad, de la evolución espiritual en sí. Consecuentemente, las religiones me han llamado toda la vida muchísimo la atención. Deciros que sacaba dieces. La Madre Superiora era mi profesora de religión y la verdad es que yo no era una gran estudiosa del libro, ¿no? Pero sí una gran pensadora, ¿no? Y observadora, investigadora. Por eso aprobaba siempre, a veces con notas rasas, pero aprobaba. Y en el caso de la religión se daba una anécdota muy curiosa. Sor Rosa, que era la madre superiora, la que nos daba clase de religión, por lo que ella me comentaba, se sorprendía enormemente porque mis exámenes eran muy raros. Ella decía que prácticamente de las respuestas que leía, mucho de ello no estaba en los libros que nos daban, que de dónde los sacaba, porque ella se podría decir que flipaba, ¿no? Con aquellas reflexiones que yo hacía, una niña con 12, 13 años, 11, 12, 13 años, y me ponía dieces, curiosamente. Y bueno, llegó incluso a proponerme que fuera profesora de catequesis, y sí, lo fui con 13 años, he sido profesora ya solo con 13 años, y he de decir que además los niños más difíciles me los adjudicaban a mí y se me daba bastante bien, ¿no? Subirles la moral, la autoestima, hacerles reír, todas esas cosas, ¿no? Esas cosas que a veces se me pasa por la cabeza volver a trabajar con niños. Es algo que no descarto. De hecho, una de los trabajos más apasionantes que realizo son las cartas natales infantiles, con las cuales disfruto muchísimo, porque puedo ver al niño, ¿no? Al niño que es y el adulto en que se convertirá, pero también al adulto que es y el niño que fue, porque se puede hacer tanto para papás como guía, como para adultos que quieran volver a descubrir al niño que fuera, niño o niña que fuera. Bueno, para no perderme, os estaba diciendo que en el 2003, a principios del 2003, yo ya llevaba una larga andadura también de involucrarme en el mundo asociativo. De hecho, fui una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Cuenca.
y fui su segunda presidenta, lo cual pues propició que de alguna manera pues conociera políticos a través de las reuniones, solicitudes de financiación, etcétera. Y esto empezó en el año 96 y en el 2003, curiosamente, mi papá, junto al que era el alcalde entonces de nuestro pueblo, de Inguídanos, me proponen que sea la alcaldesa del pueblo porque el alcalde en aquel momento pues tenía unos problemas personales que él entendía que se tenía que marchar y que no ganaría las elecciones, que provocarían que no las ganara. Pues curiosamente yo le dije que de alcaldesa no, que no tenía experiencia política y que por lo tanto a mí me atrajo mucho la nueva experiencia. Siempre he dicho que he sido apolítica, pero nunca más lejos de la realidad porque mis primeras votaciones fueron con 18 años y siempre he participado de votar. Me parece un acto de obligatoria responsabilidad. Es mi forma de verlo, ¿no? Y también como gratitud para todos y todas aquellas que lucharon porque tuviéramos voto, todos los ciudadanos y sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, yo siempre voto, aunque sea en blanco, siempre voto. Pues dije que sí, pero que con una condición, que se presentara el alcalde y que yo lo acompañaba, que yo iba de segunda y lo apoyaba, que estaba segura que iba a ganar por todo lo que estaba haciendo en el pueblo, independientemente de su problema personal. Y así fue, ganamos, estuve 8 años de concejala de presidencia en mi pueblo, en Enguídanos, muchas experiencias, una de ellas, por ejemplo, pues ante mi inquietud por mejorar la vida no solo de todas las personas de los pueblos, sino especialmente el de las mujeres, me involucré mucho en trabajar con las mujeres rurales, de todo tipo. Y de hecho, paralelamente en el mismo 2003, entré en una organización en que pasé a ser la responsable en junta directiva de las mujeres de la comarca, 33 pueblos. 11 años en esta organización, una organización para el desarrollo rural. Sí, salto un poco, pero bueno, yo creo que el hilo más o menos lo lleváis. 11 años en junta directiva, entré directamente, me postulé, hice un discurso, solté un discurso y mirar por dónde entré como sustituta de uno de los candidatos de la junta directiva en aquel momento, mi gran rival, que ciertamente él ganó, pero ponían, digamos, sustitutos también para cuando ellos fallaban. Yo llevaba la representación de mujer en toda la comarca y curiosamente estuve como sustituta el primer año. Al segundo año entré como miembro directo, gané como miembro directo de la junta directiva y al tercer año directamente me nombraron tras provocar la dimisión de un poco unas moscas cojoneras en ese momento, uno de los miembros, al cual había sustituido al principio, me nombran vicepresidenta comarcal. Estuve de esos 11 años, 9 años de vicepresidenta comarcal. Asociación que trabajábamos con fondos europeos al desarrollo rural y que dejo al venirme a Madrid. La verdad es que cuando decido venirme a Madrid, es cierto que decido cortar con todo por coherencia, ¿no? Por coherencia. Vine con mi hija, que era menor de edad todavía, y porque quería comenzar una nueva vida. Es verdad que dejaba atrás mucho importante, muchas cosas que me importaban, pero sentía que tenía que comenzar de cero. Eso lo he tenido que hacer varias veces en mi vida y la verdad es que no sé, el destino así me lo ha puesto la mayoría de las veces. Por lo tanto, también he sido política. Dejé de serlo. En el ayuntamiento estuve 8 años, decidí no presentarme a la tercera reelección. Eh, pero tengo que decir que aunque dejé todo eso, entendí que soy muy política
si entendemos la política como el arte de influir en el mundo, y todos lo hacemos, ¿no? Y de generar un bienestar a la sociedad, a la ciudadanía. Y de hecho no he vuelto a entrar en política, pero sí que sigo trabajando en el tejido asociativo. De hecho, actualmente formo parte del Ateneo de Madrid, una asociación cultural sin ánimo de lucro, donde realizo actividades de divulgación cultural, y de una asociación de escritores y artistas solidarios que se llama Cinco Palabras. Cinco Palabras. Una preciosa asociación que nació aquí en Madrid y que la fundó una gran mujer, Mar Olayo. Me gusta trabajar en el tejido asociativo, de hecho al punto de que soy bastante optimista, pero nunca descarto que pueda haber algún momento donde tenga que quizá pues cambiar mi vida, no lo sé. Y bueno, la verdad es que siempre pienso qué es lo peor que me puede pasar, ¿no? Volver al pueblo, eh, irme a Latinoamérica, meterme a monja. No bromeo, ¿eh? Que no bromeo, ¿eh? Por lo menos tendría tiempo para leer todo lo que me gustaría y escribir, por supuesto, ¿no? Seguro que le sacaría un buen partido. O incluso hay veces que digo, pues bueno, misionera como quería ser de adolescente ya no voy a ser, pero colaborar en una ONG donde trabajé activamente en el campo, viajando a través del mundo. De hecho, en esta asociación comarcal también tuve la oportunidad de hacer cooperación internacional y conocer países como Argentina, Bolivia, Grecia, Italia, Francia, Eslovaquia, diferentes países, ¿no? Y poder viajar. Y bueno, un poco creo que os he podido contar en gran contexto todo lo que ha sido mi recorrido hasta ahora. Eh, Como ya os he dicho, desde el 2014 estoy en Madrid. En Madrid vine con la idea de crecer y desarrollarme en mi profesión, tanto en las artes y ciencias esotéricas como en las terapias naturales. Me encantaría volver a trabajar en medios y desde luego lo he hecho en algunos y he participado en varios congresos. Participé en la Feria Esotérica Orden de Ayala, es la primera que participé, en una página muy conocida en su momento de Cosmo Astro, que también tenía su televisión privada y con la cual grabé varios programas de televisión. También he participado en los congresos de la Escuela Esotérica Orden de Ayala, además de haber sido una de sus profesoras y profesionales. Un recuerdo muy bonito de esta. Y bueno, en congresos de tarot como en de la Escuela Marilo Casals en Barcelona, la verdad es que sigo aprendiendo sin duda y perfeccionando mis conocimientos para poder daros lo mejor de mí a todos vosotros, a todas vosotras, y poderos ayudar en lo que creo que es más importante: conocerse a uno mismo, desarrollarse personalmente, descubrir cuál es nuestro propósito y sobre todo saber cómo sanarnos, porque los profesionales médicos, terapéuticos, podemos ayudar a curar, pero el único que tiene la capacidad de sanar eres tú. Así que hasta aquí, un abrazo enorme. Siempre se quedan cosas en el tintero. Sin duda he escrito 2 libros, ya os dije que estaba con el tercero, La magia del tarot,
22 llaves de transformación con mi metodología específica que iréis conociendo a través de aquí y lo que tu signo de zodiaco dice de ti. Un compendio donde de forma muy sencilla explico lo que es una carta natal y qué provecho podéis sacar de ella. Así que me despido aquí, un brindis con mi té y con todo amor os deseo todo lo mejor. Hasta el próximo sábado.